Bueno, vamos a grano. Yo soy Ariel y hoy te voy a explicar cadenas de texto. Empecemos por comprender qué es una cadena de texto en Python. Una cadena de texto es todo aquel dígito que esté envuelto con comillas. Pueden ser simples, dobles o triple comilla. Primero vamos a ver cómo se pueden hacer distintas combinaciones con diferentes strings. En este ejemplo tenemos definidas dos cadenas de texto, hola y mundo, y lo que vamos a hacer es concatenar. ¿Qué es concatenar? Es a un string agregarle otro y sumarlos, ponerlos uno al lado del otro, concatenarlos. Entonces en el primer ejemplo vemos cómo hacer esta concatenación. La sintaxis es la siguiente. Tenemos la primera cadena de texto, cadena 1, seguido de un más, que ya vimos en el video anterior que el más se usaba para sumar. Bueno, para strings, el más se usa para concatenar. Es según el tipo de dato que se esté utilizando la función que va a tener el más. Ya vimos que para un tipo de dato numérico, el más es para sumar. En este caso, es para concatenar. Entonces tenemos la variable, el símbolo más, lo que vamos a concatenar, otro más y lo que vamos a concatenar. En este caso, como el hola y el mundo no tienen espacios, vamos a agregárselo en el medio, para que cuando nosotros obtengamos el resultado, obtengamos dos palabras separadas por un espacio. Ahora, así como se puede concatenar y estamos usando un poquito de matemática porque como que estamos sumando dos cosas, también las podemos multiplicar. Esto solamente para los strings. Entonces, si yo tengo una cadena de texto, la puedo multiplicar 3 veces. Bien, entonces en este ejemplo tenemos cadena 1 multiplicado por 3. Entonces se tendría que repetir 3 veces la primera cadena. Vamos a ejecutar el archivo a ver qué es lo que obtenemos. Bien, como vemos, en el primer ejemplo estamos concatenando dos variables con un espacio y obtenemos como resultado hola mundo, con un espacio en el medio. En el segundo vemos que tenemos hola 3 veces, sin espacios en el medio, porque hola no los tiene. Entonces Python no va a poner cosas que vos no le ordenaste que ponga. Las cadenas de texto tienen propiedades y tienen funciones que son propias de este tipo de objeto. Con la función upper y la función lower, lo que vamos a hacer es poner todo en mayúscula o poner todo en minúscula. Upper es para mayúsculas, lower es para minúsculas. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá lo vamos a ejecutar y vamos a ver que en la cadena 1, en el primer ejemplo, se fue todo a mayúsculas y en la cadena 2 se fue todo a minúsculas. Como vimos, la sintaxis es la variable que tiene la cadena de texto, el punto, el nombre de la función, que en este caso es lower, y los paréntesis. Los paréntesis son para llamar a la acción, para que se efectúe esa propiedad que le estamos aplicando. En este caso se hizo sobre las variables, pero también se puede hacer sobre el string, sin necesidad de llamar a la variable. Entonces yo puedo poner comilla, hola, comilla, punto upper o punto lower, según lo que necesite. Así como tenemos upper y lower, también podemos hacer un replace. ¿Qué quiere decir esto? Podemos reemplazar el texto o caracteres específicos que tengamos dentro del string por otro que le estemos dando. En este caso, replace tiene dos parámetros como ya habíamos visto en el video anterior. El primer parámetro es h y el segundo es m. Ahora, ¿cuál se va a reemplazar por cuál? H es la que va a ser reemplazada y m va a ser el reemplazo. Nosotros acá podemos ponerle más cosas al reemplazo. En casos prácticos, casi siempre es una palabra por la otra. En este caso, una letra por la otra. Si ejecutamos esto podemos ver cómo se reemplazan esas letras. Y acá tenemos como resultado que el reemplazo de H por M en hola queda como mola. Pasemos ahora al strip. ¿Qué es el strip? El strip es otra de estas funciones que tienen los strings que lo que hace es eliminar los espacios que contienen a los costados. Veamos el ejemplo para ser mucho más claros. Bien, acá estamos viendo que tenemos la cadena con espacios y después la tenemos sin espacios.
estos espacios se quitaron de los costados. Todo lo que esté dentro de una cadena de texto por Python va a ser tomado como un texto, hasta los espacios. Entonces es muy importante que si nosotros en alguna salida de esto, en consola por ejemplo, no queremos los espacios que estén a los costados, podemos utilizar esta función. Bien, ahora tenemos dos funciones que se usan un montón en el día a día. La función split y la función join. Lo que hace split, en este caso con las cadenas de texto, es separarlas, por default, por los espacios. Podemos ordenar que las separe por otro carácter que tenga, pero como el espacio también es un carácter en Python, por default está configurado así. Y ahora, ¿cómo hace para separarlos? ¿Qué es lo que obtenemos? Bueno, lo que obtenemos es una lista. Es una lista con todos estos strings separados. Y join es como la cosa opuesta al split, porque lo que va a hacer es introducir en esos espacios que se cortaron y que ya no están, va a introducir un nuevo carácter. En este caso, va a introducir el carácter guión. Entonces, nosotros teníamos una lista de muchos strings que ya se habían separado por los espacios, entonces los espacios no están porque se reemplaza el espacio y se separa y el espacio se pierde. Ahora dentro del espacio le vamos a poner un guión. Vamos a verlo en el ejemplo. Bien, acá tenemos la división de la frase hola, ¿cómo estás? En palabras. Hola, coma, está el espacio, ya no está más. ¿Cómo? Coma, estás. Muy bien, tenemos una lista de 3 objetos, de 3 strings en este caso. Y ahora, a esa misma lista le vamos a hacer un join. Y ese join va a entrar en cada una de esas comas, reemplazándola y juntando de nuevo todo el string. Entonces queda hola, coma, guión, como, guión, estás. Y por último tenemos los slices, las posiciones. ¿Qué es todo esto? Lo voy a explicar muy rápido y breve. Nosotros tenemos una cadena de texto. Esa cadena de texto tiene caracteres, entonces esos caracteres tienen una posición, como ya habíamos visto en el video anterior también. Entonces, cada posición se puede identificar con un número. Como dije, en Python empiezan desde el 0, así que podemos identificarlo desde el 0 hasta la cantidad de caracteres que tenga. Para identificar cuántos caracteres tiene, vamos a utilizar la función nativa de Python len. Esta función vemos que no es como la anterior. La anterior teníamos el string y del string iba el punto y la función. En este caso es la función y adentro de la función, como un parámetro, está el string. Entonces tenemos, la función len nos va a decir cuántos caracteres tiene. Después de eso, vamos a acceder al primer carácter de la primera cadena, que en este caso es hola. El primer carácter, como vimos en Python, arranca desde 0 y como le estamos indicando que solamente queremos ese carácter, se lo vamos a poner entre corchetes. Entonces, la sintaxis es de la cadena 1, entre corchetes, dame solo el primer carácter, que va a ser el 0 en este caso. Y como último ejemplo tenemos la subcadena. Entonces, en este caso trabajamos con la variable 2, que es la cadena 2, y le vamos a decir que obtenga desde el carácter en la posición 1 hasta el carácter en la posición 4, sin incluir a la cuarta posición. Y los dos puntos van a determinar que eso es un espacio, es un rango de caracteres en este caso. Vamos a ejecutarlo, así vemos cómo es. Tenemos ahora que hola tiene una longitud de 4 caracteres. Ariel, pero vos me dijiste que arranca del 0. Arranca del 0, pero vos cuando estás contando algo, cuando estás dándole una magnitud a algo, no podés contemplar el 0. Vos empezás desde el 1. ¿Cantidad de qué tiene? Una cantidad, dos cantidades. Entonces, hola, contamos. Tiene 1, 2, 3, 4 caracteres. ¿Tiene hola? Está bien. Ahora, las posiciones son distintas. Es 0, 1, 2, 3. Esas son las posiciones de la palabra hola. Ahí vimos cómo accedió al primer carácter de hola y nos dio como resultado la H. Y en la subcadena vemos que empezó desde el índice 1 hasta el índice 4, sin incluirlo. Entonces la palabra mundo tenemos M la primera, que sería la posición 0. Entonces esa no va, arranca desde la 1, que es la U. Entonces U es 1, N es 2, D es 3. ¿Y la O no va? No, la O no va porque nosotros le dijimos que nos dé hasta la posición 4 sin incluirla. Por eso tenemos como resultado UND. Bueno, y hasta acá el video, espero que les haya gustado
y se vienen más cosas, esténse muy atentos y no se pierdan más el contenido. Nos vemos.